sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno
Bendiciones, amados hermanos, amigos. Qué bendición poder estar una vez más reunidos en la casa del Señor, ¿verdad? Virtualmente, ¿verdad? Para poder compartir un tema más en este altar familiar que nos toca el día de hoy, ¿verdad? Estamos muy contentos, muy bendecidos de poder tener esta oportunidad de compartir el consejo de la palabra de Dios, ¿verdad? Y que sobre todo en familia podamos estar reunidos, ¿verdad? Virtualmente para poder pasar un momento en la casa del Señor. Como siempre me gusta dedicar este espacio de tiempo, cada vez que el Señor nos lo permite, compartir, para poder dedicárselo al Señor y que el Espíritu Santo de Dios haga como Él quiera y que lleve el mensaje, que lo traslade y que haga crecer la semilla en cada uno. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta hora, porque eres bueno en gran manera y te suplicamos que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre nosotros, sobre tu pueblo, sobre los oyentes, Señor, para que cada uno pueda ser bendecido, Señor, y en la medida de la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, que puedan ser fortalecidos, salvos, sanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Por favor, envía tu palabra a tiempo, Señor, en el nombre de Jesús a cada uno. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya, amén, amén y amén. Así es de que te invito para que compartas esta transmisión y que juntos hagamos evangelismo virtual. Compártelo en tus redes, en tus textos de teléfono o quizás por medio de un correo electrónico. Y quiero pues aprovechar el tiempo, redimir el tiempo ahora. Tenemos nuestro altar familiar del día de hoy. Siempre me gusta dedicar un tema a la familia, ¿verdad? O con enfoque a la familia. Y le he puesto a este tema por nombre Casas con Identidad. Casas con Identidad. Bueno, yo traté de hacer ahí una casa con una huella digital, ¿verdad? Para que, como dando la idea de que es la identidad, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene 10 huellas, ¿verdad? Con las cuales nos identificamos. Y yo sé que usted lo sabe, pero déjeme decírselo, en el mundo no hay nadie que tenga las mismas huellas digitales, ni siquiera los gemelos idénticos. Cada uno tiene diferentes tipos o diferentes huellas digitales, cada uno. Entonces, fíjese que cuando nosotros entendemos esto, quiere decir de que el Señor quiere a nosotros, por familia, darnos una identidad. Y qué mejor que para eso nosotros utilizar la palabra de Dios para que podamos tomar el ejemplo de casas con identidad. Pero quiero empezar, por lo menos en la Biblia encontramos nosotros algunas casas que al pertenecer a alguien en específico o en particular, tenían una identidad. Y le decía que quiero empezar con la palabra identidad. Del diccionario de la Real Academia Española, identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permiten distinguirlos del resto. Por ejemplo, pongamos un ejemplo así rapidito, ¿verdad? Nosotros, los hispanos, ¿verdad? Y dentro de los hispanos, los guatemaltecos, los salvadoreños, los mexicanos, los hondureños, costarricenses, nicaragüenses, colombianos, etcétera, ¿verdad? Entonces, es la identidad, están bien identificados. También identidad es la cualidad de idéntico. Mire qué interesante que es la cualidad de idéntico. Es decir, que nosotros, de alguna manera, el que tiene una identidad es porque se está pareciendo a alguien más, porque está siendo idéntico a alguien. Entonces, fíjese que entonces nosotros tenemos que ver a la luz de la palabra qué cosas debemos de aprender a ser iguales en nuestra casa. Recuérdese de que la Biblia es tan vasta para darnos enseñanzas acerca de la identidad que nosotros debemos de tomar. Entonces, quiero que me acompañe a Lucas 2:49. Dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Quiere decir entonces que una de las identidades
que debemos de tener como hijos de Dios en nuestras casas es ser hijos de Dios, ser identificados como hijos de Dios. Para poder ser identificado como hijo de Dios, yo debo de reconocer la paternidad. Si yo reconozco la paternidad, entiendo quién es mi padre. La Escritura dice, ¿verdad?, que nosotros, por medio de Jesús y su sacrificio y su entrega, hermano, el haber tomado nuestro lugar, Él nos dio la oportunidad, cuando confesamos su nombre, nos dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Es decir, tenemos esa identidad. Pero lo que me llama a mí la atención acá, porque como estamos viendo desde un aspecto familiar, ¿verdad? Dice, no sabías que me era necesario estar en la casa de mi padre. Aquí el Señor Jesús, usted sabe que, o se recordará que tenía 12 años de edad, ¿verdad? Fueron a Jerusalén en una caravana y cuando se fueron de regreso, José y María no se dieron cuenta que no iba Jesús. Y estaban tan preocupados, hermano, que hasta que cuando llegaron se dieron cuenta que no iba. Algún parecido con algún padre, ¿verdad? Que de repente se le olvida a su hijo y lo deja en el parqueo o en el estacionamiento y llega a recogerlo hasta después, ¿verdad? Pero fíjese entonces que lo interesante es que cuando llegan a buscarlo, él estaba en la casa, en el templo. Estaba con los ancianos, con los doctores de la ley, con los sabios, con los entendidos, con los eruditos. Y les estaba hablando grandes cosas y ellos estaban admirados que un niño de 12 años tuviera una sabiduría y un amor por Dios, por la casa de Dios, que era sorprendente. 12 años tenía el niño, 12 años. Y amaba a Dios, hermano, y lo demostraba, les enseñaba, tenía sabiduría. Pero él dice, ¿por qué me buscaban? Era necesario estar en la casa de mi padre. Qué interesante. Entonces la identidad como hijo. Pero vea que yo lo estoy aquí, quiero que lo veamos de dos maneras. En la casa, pero también individual, ¿verdad? Porque el Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre. Es decir, la identidad era la casa del Padre. Qué hermoso esto. Entonces, mire, el mismo Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay muchas moradas. Entonces, hermanos, amados, nuestra casa debe tomar esta identidad. ¿Cuál? La de ser un hijo de Dios. Pastor, pero ¿cómo? Si esto solamente el que confiesa a Jesús, el que recibe a Jesús se convierte en un hijo de Dios. Claro, definitivamente. Pero aquí vemos nosotros que hay una necesidad de que la casa sea también, tenga esa identidad de hijo. ¿Cómo? Pues hablándole, ¿verdad? Si en tu casa todavía no todos son cristianos, o quizás habían algunos que eran cristianos y se han alejado, o quizás no están firmes delante del Señor, pues la única forma es hablándoles de tu Padre Celestial, el Padre del cielo, que es el que va a transformar nuestro ser, va a transformar nuestra vida, nuestra casa. Qué hermoso es poder entrar a una casa donde se siente la presencia del Padre. Qué hermoso es, hermano, entrar a una casa donde el Padre está bendiciendo, donde Dios está bendiciendo esa casa, esa familia. Se siente la presencia, hermano. Ahora, aquí el otro punto que quiero remarcar, que ya se lo había dicho, pero se lo vuelvo a decir, es que se tiene que volver una necesidad el que nosotros nos identifiquemos como hijos de Dios. Porque hay quienes, hermanos, son hijos de Dios, ¿verdad? Solamente en la iglesia, pero fuera de la iglesia ya no se identifican como hijos de Dios. ¿Y tú eres cristiano? Sí, a veces. Dice, yo voy a veces a la iglesia. Hay algunos que se avergüenzan. Bueno, por eso es que está escrito, ¿verdad? El Señor Jesús lo dijo, si alguno de ustedes se avergüenza de mí, yo me voy a avergonzar de él delante de los ángeles. O sea, de que al tener identidad de hijo, es como que estuviéramos también testificando, dando un testimonio. ¿Qué clase de hijo? Uno que necesita estar en la casa del Padre. Uno que reconoce a Dios como Padre.
Una casa que tiene que tiene a Dios como Padre, que tiene a Dios, hermano, como esa bendición. Oh, hermano, qué precioso. Entonces, esta es una de las primeras identidades que nuestra casa debe de procurar. Aquí lo estamos viendo. Acompáñenme. Lucas 1:69 y dice, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. ¿Sabe que otra identidad que debe tener la casa del Hijo de Dios es ser un siervo? Ah, sí, pastor, porque el siervo quiere camarones, yo quiero ser que me reconozcan como un siervo. No, 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 no. Es que ese es un error que cometen muchos. Y no lo cometieran tanto si no hubieran ovejas que cometieran el error ese. Yo no estoy diciendo que no ame a su pastor, porque yo soy pastor. Y no le estoy diciendo que no me ame. Claro, ámeme, bendiga mi vida, ore por mí, ore por mi familia. De vez en cuando deme una llamadita, pastor, ¿cómo está? No lo he llamado en 3 años, ¿cómo le va? No sé, pues, ¿verdad? Pero muchos confunden el decir yo soy siervo porque quieren que todos los atiendan. Y no, eso no es. El Señor Jesucristo vino a servir, dice. Y nosotros tenemos que tomar ese ejemplo. Entonces no confundamos eso, por favor. Entonces aquí dice, nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Entonces el siervo es aquel que sirve, pues. Veámoslo así, de una manera general. El que sirve, es decir, sabe lo que está haciendo, sabe cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, y lo sabe hacer bien. Y no es de aquellos que solo porque cuando lo están viendo lo hace bien. No, lo hace bien siempre aunque no lo estén viendo. Entonces David, recuérdese que el nombre David significa muy amado. Muy amado. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, Dios ama a los que le sirven. Dios ama. De hecho, dice la escritura en Malaquías que viene el tipo, Malaquías 3, léalo, usted léalo. Muchos solo se recuerdan de Malaquías 3 porque habla de los diezmos y de las ofrendas y de las primicias. No, pero a la parte final de Malaquías 3 dice que el Señor viene el tiempo en el que el Señor va a hacer la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Es decir, amados hermanos, que nosotros si vamos a servir, sirvamos bien delante de Dios. Para servir también tenemos que saber que se necesita el don del Espíritu Santo, así dice, y el don del servicio, ¿verdad? Hay quienes, como no sirven con un don que Dios les ha dado, se cansan de servir, se fatigan y ya no sirven enojados o desanimados o maltratan, ya no quieren servir, o quieren seguir sirviendo, pero ya no sirven como antes. ¿Por qué? Porque no tienen el don del servicio. Ahora, pastor, qué bueno que me dijo, porque eso de estar sirviendo a mí sí que no me gusta, no tengo el don. No, pero la Biblia dice, procura todos los dones. Procura todos los dones, sobre todo que profeticéis, dice la Escritura. Pero dice, procura todos los dones. A este no me gusta, este sí, este no, este sí, este sí. Entonces solo me quedo con esto. No, me procura todos los dones. Entonces fíjese que en esta casa dice, y nos ha levantado un cuerno de salvación. Más adelante vamos a ver también otro ejemplo de un cuerno, pero aquí el cuerno es figura de fuerza, de autoridad. ¿Para qué? Para salvar. Y dice, obviamente se estaba refiriendo al Señor Jesús. Del Señor Jesús decían, hijo de David, ¿verdad? Hijo de David. Aunque se estaba cumpliendo la profecía, ¿verdad? Pero entonces fíjese que en esta casa de David, mire, la casa de David siempre la hemos visto como un lugar de alabanza, de adoración al Señor. Y claro, eso es la casa de David. Pero también es una casa de servicio. David servía a Dios, David amaba a Dios. De hecho, Dios mismo decía, me he escogido a uno en vez de Saúl, ¿verdad? Me escogí a uno conforme a mi corazón. Eran las palabras de Dios que le dijo al profeta. Y en otras versiones dice, he escogido a uno que va a hacer todo lo que a mí me agrada. Imagínense. Y dentro de ese ramillete de cosas que a Dios le agradan, una de ellas es el servicio. Por eso es bien importante que
cuando le sirvamos a Dios, lo hagamos de corazón. Colosenses capítulo 3 y verso 23 dice que todo lo que hagamos lo debemos hacer de corazón a Dios y no como para los hombres. Es decir, no que solo porque me están viendo voy a hacer las cosas. No, lo voy a hacer aunque no me estén viendo. Voy a tratar de ser el mejor aunque no me estén chequeando, ¿verdad? Aunque no me estén pasando lista o revisión de cómo voy haciendo las cosas. Aunque muchas veces sí es necesario hacerlo. ¿Cómo vas? ¿Por qué estás haciendo eso? Esto no es así. Es necesaria la corrección, la guianza, ¿verdad? Entonces, la identidad de siervo es algo que, una casa, ¿verdad? Una casa que se identifica como una casa donde son siervos. Pero no solamente porque les sirven a ellos, no, sino una casa que se identifica como siervos porque les sirven a Dios, todos sirven al Señor, todos trabajan en la obra de Dios, todos están ocupados en el mover de la casa de Dios. ¡Qué precioso! Entonces, esta es una identidad que puede llegar a tener nuestra casa. Tal vez no todas la tienen, pero si lo anhelamos, de seguro que el Señor nos lo va a permitir. Aquí el límite no lo pone Dios, lo pones tú y lo pongo yo. Yo sé hasta dónde quiero servir, qué es lo que quiero hacer, o si no quiero servirle al Señor, porque hay muchos que realmente no quieren servirle al Señor. Pero qué hermoso, qué precioso es poderle dedicar el tiempo uno a Dios. Amén. En su servicio, sea en su casa, sea en la calle, en la escuela, en donde tú estés, porque no necesariamente tiene que ser solo en la iglesia, sino que en todo lugar donde estemos debemos de comportarnos como siervos de Dios, aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Ok, veamos otro. Hoy vamos rapidísimo porque nos atrasamos un poquito ahí en el tiempo por cosas técnicas, pero ahí vamos. Segunda de Samuel 6:11. Usted lo conoce, dice, por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom, Geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Mire, aquí tenemos que entender. Yo le puse identidad de ser bendecido. ¿Tú reconoces la bendición que hay en tu casa? ¿Tú reconoces cómo el Señor te ha bendecido a ti en tu casa, en tu familia? Porque déjeme decirle que hay muchos que no reconocen cómo Dios los ha bendecido, y ese es un problema serio. Porque entonces resultamos siendo malagradecidos, ¿verdad? Porque no estamos viendo lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha permitido, sino que estamos viendo lo que no tenemos. Hay quienes ven más lo que no tienen que todo lo que tienen que Dios les ha dado. Puede ser que lo que tú tienes, que para ti es poco, para otro que no tiene es mucho lo que tú tienes. Porque no lo estás viendo. No estás entendiendo que eres bendecido por Dios. Ha sido bendecida tu casa, tu familia por el Señor. Donde el Señor entra a un lugar, bendice. Es la naturaleza de Dios. Bendecir, traer paz, traer sanidad, salud. Donde está Dios todo es un verdor. No hay nada muerto, todo tiene vida donde está Dios, donde habita Dios. Entonces una casa con identidad de bendición es aquella que reconoce que es por la mano de Jehová que está siendo bendecido. Nunca decir, si es que yo me gradué, entonces estudié esto y entonces por eso gano bien. No, hombre, si Dios no te hubiera querido dar inteligencia, no te gradúas, o no te quiere dar salud, no sales a trabajar. No es por tus fuerzas, no es por tus méritos, aunque sí hay que hacerlo, pues. A nosotros hagamos lo que nos toca que hacer. Si te toca que estudiar, todavía estás en edad de eso, estudia y sé el mejor. Si estás trabajando, trabaja y sé el mejor en tu trabajo. Pero debemos de entender que no es por lo que nosotros hagamos, sino es por aquel que nos amó y que nos ama, que tenemos esa bendición en nuestra casa. Entonces fíjese que dice que aquí, ¿qué es lo sorprendente? A ver, mire, ¿qué es lo sorprendente de que Dios venga y bendiga una casa? Este pasaje quedó escrito por alguna razón.
el ángulo que se lo voy a dar ahora nunca se lo había dado. Porque siempre vemos que David tuvo miedo porque Usa tocó el arca y murió. Entonces dijo, yo no me llevo el arca, que se la lleve, que se la lleve Obed-Edom a su casa. Así, no lo dice, pero se puede llegar a pensar. Así no me muero yo, que se muera él. Y si no, pues me voy a reconciliar allá en la eternidad con David, ¿verdad? Y él me va a preguntar, ¿y por qué dijiste que yo sentía eso? Pero eso va a ser allá. ¿Por qué llama la atención esta casa? Bueno, dice Obed-Edom, dice que era geteo. Geteo son los nacionales de Gat. Y Gat es una ciudad filistea. Fíjese, hermano. Entonces, por favor, retomemos el pensamiento que le dije. Yo no, que se la lleve ese filisteo. Al fin, que sea destruido, que se muera, él no sé, pero es un filisteo. Hermano, y Dios bendijo al filisteo y a su casa. Si es que por eso es que le digo que la naturaleza de Dios es bendecirnos. Cuando Dios entra a tu corazón, el Señor te bendice. Cuando tú dejas que Dios entre y que sea parte de tu familia, que entre en tu núcleo familiar, que le rindas honor, que lo ames en tu casa, lo natural de Dios es que te bendiga, que haya paz, que haya bendición. Le vuelvo a decir, donde está Dios, hermano, todo es bendición. Si había desierto, solo llega el Señor y todo empieza a florecer. Había sequedad, empieza a brotar agua, manantiales. Mira, yo vi una película hace muchos años, una película evangelística que sacaron varias, ¿verdad? Se llamaba La Cita se llama, The Appointment, ¿verdad? La Cita. Y se trataba de que Jesús llega a una cita, ¿verdad? Pero en lo que va a llegar al lugar donde se quedó de citar con alguien que no creía en Dios, que pensaba que no era Dios el que le iba a hablar, el Señor Jesús pasa por varios lugares y conoce a varias personas, ¿verdad? En la película, pues, ¿verdad? Entonces, pero hablan diferentes idiomas. Entonces, está sentado alguien a la par que le dice, pero ¿y tú cuántos idiomas hablas? Todos, le dijo, yo puedo hablar todos los idiomas, pero ¿cómo? Yo, como no le preguntaba quién era, no le decía, ¿verdad? Entonces le decía, yo puedo hablar todos, se le acercaba un hindú, un árabe, en inglés, en español, y a todos le respondía. Entonces, pero claro, es una película, pero yo quiero que entendamos, ¿verdad? Que donde Dios está, a donde Dios llega, todo cambia, todo se transforma, aleluya. Entonces, fíjese, en la casa de Obed-Edom, los edomitas, ¿verdad? Eso, qué interesante es, ¿verdad? Los edomitas, porque Obed significa siervo, ¿verdad? Fíjese que Obed significa siervo, pero ¿a quién servía o a qué se refiere, ¿verdad? Entonces, la palabra Edom significa rojo, pelirrojo. Bueno, en algunos diccionarios así dice, pues, ¿verdad? El rojo. Si vamos un poquito más a fondo, sería de la tierra, rojo, barro. Mire, entonces, si volvemos a retomar la idea, ¿verdad? De casa de Obed-Edom, la casa del siervo de la tierra, de los rojos, el rojo. Claro, Obed, aparte de siervo, significa esclavo. Entonces sería esclavo de la tierra, esclavo del rojo. Ay, eso me gustó porque, vaya, yo quiero ponérselo tal vez en este ángulo, ¿verdad? Esclavo del rojo, es decir, del que derramó su sangre, del que
entregó su vida. De hecho, fíjese que David, algunas versiones, porque algunas versiones lo ponen a él como que él era rubio, ¿verdad? Pero otras versiones dicen que era pelirrojo también. Esclavo del rojo, es decir, de David. ¿De quién? Del muy amado. Es decir, mire, entonces para que en nuestra casa haya bendición debemos de saber a quién le estamos sirviendo. Y al saber a quién le estamos sirviendo, entonces tenemos la identidad de que yo soy un bendecido de parte de Dios. Un bendecido de parte de Dios. Y dice aquí, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Qué bendición. ¿Reconoces? Yo te haría la pregunta. ¿Reconoces que eres un bendecido de parte de Dios? Amén. Veamos uno más. El Salmo 119, verso 54. Acompáñeme. Dice, cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Bueno, usted sabe que un peregrino es un viajero, ¿verdad? Que llega a un lugar y que no es de ahí, pero que llega a hacer algo y que después se regresa. En este caso, nosotros somos peregrinos aquí en la tierra, porque nuestra ciudadanía, nuestra morada final es allá en la eternidad con el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entonces dice, cánticos para mí son tus estatutos. Si vemos en otras versiones, serían mandamientos, ¿verdad? Tus órdenes, lo que tú has establecido, lo que tú me has dicho, es para mí como un cántico. Es decir, disfruto haciendo lo que tú me dices, pues. Entonces, esta es una identidad de obediencia. Aquel que de verdad tiene bien marcada esa identidad. Cuando el Señor le da una instrucción, hermano, no lo piensa, la obedece. Ah, pastor, es que si a mí el Señor me llegara a pedir algo, ¿cómo no lo voy a hacer? Para yo sé que a los que nos están viendo y los que están acá, si Dios les dijera, quiero que hagas esto, todos lo haríamos. Pero a veces Dios te pide que hagas algo usando a tu pastor. A veces Dios te pide que hagas algo usando a tus padres. A veces Dios te habla y te dice, quiero que hagas esto usando a tus hijos. Pero como son ellos, no fue Dios el que me habló. No, hombre, la obediencia es en todo tiempo, en todo nivel. Ya sea de que tú tengas un mando de autoridad y vas para abajo, tú también debes de ser obediente a Dios. O si estás en un mando de obediencia de abajo para arriba, también tienes que ser obediente a Dios. Pero ¿cómo puedes ser obediente a Dios si no obedeces al que está contigo? ¿Cómo pretendes ser obediente a Dios si no obedeces tus coberturas terrenales? Ahora fíjese que se recuerda que nosotros estuvimos viendo el Salmo 119, vimos algunas cosas. Y entonces el Salmo 119 está dividido en 22 partes, que son 22 letras del alefato hebreo. El alefato hebreo tiene 22 letras. Y cada parte está dividida en 8 versos. Y este Salmo 119, verso 54, está marcado por la letra Sayin. Y la letra Sayin es la número 7 del alefato hebreo, pero también tiene un valor de 7. Y el símbolo que representa esta letra es como un arado. Es decir, alguien que trabaja, pues, ¿verdad? Alguien que no está sin servirle a Dios, alguien que no está sin hacer nada. Pero también lo que significa esta palabra, Sayin, significa arado, significa arma, pero no cualquier arma, una espada que corta. Eso es lo que significa Sayin. Entonces, vaya, pongamos toda esta información que le di y pongámoslo de una manera que nos vaya a bendecir a nosotros. El número 7 es figura de perfección. El número 7 nos habla de que se completó la obra, ¿verdad? Porque al séptimo día el Señor descansó. Al séptimo día el Señor Shabbat, dice. Pero Shabbat en el Señor no significa que se sentó y descansó porque estaba cansado. No. Sino que el Shabbat de Dios lo que significa es
terminó la obra. Hizo todo lo que tenía que hacer y revisó. Y en el séptimo dijo, no, ya no tengo más que hacer, ya lo hice todo. Y vio que todo lo que había hecho era bueno y le agradó en su corazón. Entonces el número 7 es figura de perfección. El número 7, entonces aquí nos habla, hermano, cuando dice la casa de mi peregrinación. Y entendemos que Sayín significa arma como espada. Ay, hermano, entonces nos apunta todo a la palabra perfecta de Dios. Que entonces nosotros tenemos que tener la palabra de Dios, tenemos que tener ese constante contacto con la palabra de Dios para que nosotros podamos ser bendecidos y llevados hacia una perfección delante de Dios. De ninguna otra forma. El Espíritu Santo nos guía y nos perfecciona, pero también la palabra de Dios nos instruye y nos va perfeccionando todos los días. Pero entonces, aquí la pregunta sería, ¿eres obediente? ¿Eres obediente porque te gusta obedecer o eres obediente porque tienes que obedecer? Pastor, ¿cómo así? Si de las dos formas uno tiene que ser obediente, sí, pero no es lo mismo que tú disfrutes, como dice aquí, ¿verdad? Que tú disfrutes el ser obediente a que tengas que ser obediente. Esas son dos cosas diferentes. Por eso es que el Salmo dice, cánticos para mí son tus estatutos, tus mandatos, tus órdenes. Lo que tú has establecido es para mí como un cántico que lo disfruto en la casa de mi peregrinación. Es decir, entender que cuando se dice peregrinación es saber hacia dónde vamos, saber que no somos de aquí. Estamos peregrinando aquí, pero no somos de aquí. Vamos hacia nuestra morada celestial, hacia nuestra morada eterna, en donde el Señor dice que se fue y está preparando un lugar para nosotros. Aleluya, qué bendición. Ok. El tiempo siempre nos avanza, pero déjeme que le dé un parcito más ahí. Hechos capítulo 7 y verso 20 dice, fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Obviamente la palabra hermoso en su figura, como nosotros lo podemos interpretar también, es figura de santidad. Cuando la Biblia menciona que era su aspecto hermoso, definitivamente que haber sido bonito, ¿verdad? Un bebé bien bonito. Pero también lo que está tratando de describir Dios es cómo era su relación con Dios en santidad. Mire, no hay nada que compita si tú y yo nos consagramos a Dios. Con el caminar en santidad no hay nada. Tu forma de caminar delante de Dios atrae a la presencia de Dios o atrae al enemigo, que después te hace involucionar más y más y más y más. Pero entonces dice que era hermoso a la vista de Dios. Por eso fíjese que nuestra consagración, nuestro apartarnos para Dios, nuestro caminar en santidad debe estar a la vista de Dios. ¿Cómo así, pastor? Se lo voy a poner fácil, pues. Porque cuando nadie te está viendo, o cuando todos te están viendo, es bien fácil ser consagrado. Es bien fácil ser cristiano. Pero cuando nadie te está viendo, ¿qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué dices? ¿Qué hay adentro de tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? Entonces, como a la vista de Dios no se pierde nada, ¿verdad? Porque Dios todo lo ve, porque Dios está en todas partes. Entonces quiere decir de que en todo lugar donde nosotros estemos, siempre debemos de caminar en santidad delante del Señor. Y bueno, y aparte que dice que fue criado no de que haya sido esclavo, ¿verdad? Sino que Dios creció con él, pues, ¿verdad?
Mire, dice que fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Se recuerda que Obed-Edom, el arca del pacto, estuvo 3 meses y Dios lo bendijo. Aquí vemos cómo Moisés nace, que también fue llevado en un arca, ¿verdad? Calafateada con brea por dentro y por fuera para que no se hundiera, ¿verdad? En el río. Y dice que fue criado por 3 meses en la casa de su padre, donde estaba a la vista de Dios. Mire, no hay nada mejor que papá y mamá, y estoy hablando, ahorita estoy hablando biológicamente, que papá y mamá instruyan a sus hijos. Proverbios capítulo 22 y verso 6 dice, enseña, instruye, enséñale a tu hijo cuando es pequeño, para que cuando sea grande o viejo, dice las otras versiones, nunca se aparten de Dios. Ay, pastor, ¿qué hago si yo nunca le hablé de Dios a mis hijos cuando eran pequeños? ¿Qué hago? Bueno, la misericordia de Dios los tiene que atraer. Entonces la oración. Pero fíjese que entonces esta casa o esta identidad, ¿cuál es la identidad aquí? Es una identidad de santidad. Una identidad de santidad. Que en nuestra casa se mueva y se manifieste la santidad de Dios. Bueno, Hechos capítulo 9, verso 11 en adelante. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y pregunta en la casa de Judas, en la casa de Judas. Claro que no Judas Iscariote, porque la Biblia menciona varios Judas. En la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, que después se convierte en el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque he aquí está orando. Mire, está orando. ¿Dónde? En la casa de Judas, en la calle que se llama la derecha. Dice, el verso 12 dice, y ha visto en una visión, o sea que estaba orando y de repente le viene una visión, ¿verdad? A un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces, hermano, aquí la identidad es una identidad de visión, es decir, no estar ciego, pues. Pero el Señor Jesús siempre les decía a los fariseos y a los saduceos, a los escribas y a todas esas bolas de feos, ¿verdad? Les decía, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Pero ellos decían, nosotros podemos ver, eso es lo que tú crees, pero estás ciego. Entonces no hace falta no ver para estar ciego. En este caso, aquí Saulo sí estaba ciego, literalmente. Pero dice que estaba en la casa de Judas. Bueno, y Judas, el significado del nombre Judas es celebrado o también significa él se alabará. Eso es lo que tiene mucho que ver con Judá, que es alabanza, ¿verdad? Entonces, lo que había en esta casa, hermano, fíjese, lo que había en esta casa, entonces era, hermano, una atmósfera de alabanza, una atmósfera de adoración a Dios. Por eso es de que, hermano, este hombre llamado Saulo, que después se convierte en Pablo, ahí el Señor lo llega a sanar, utilizando a Ananías. Bueno, y ahorita le voy a dar el significado de Ananías, pero quiero que veamos que entonces donde hay una atmósfera de alabanza, donde hay una atmósfera de adoración, dice que el Señor viene, desciende y se mueve en medio de la alabanza. Por eso es de que cuando uno está cantando, cuando uno está adorando, alabando a Dios, hermano, debemos de ser respetuosos, debemos de entender lo que estamos haciendo, porque Dios mismo puede estar ahí delante de ti, frente a ti. ¿Y qué tal si no le estamos dando el honor? Y tal vez otro solo así, papaloteando, así, ¿verdad? Como que no poniendo atención, y otro bien tocado, porque ese sí está en la alabanza y en la adoración. Entonces, fíjese que, entonces, esta casa, aquí vino él y recuperó la visión. Pero por favor, mire,
si usted se da cuenta, o si se recuerda, en el encuentro que tuvo Saulo de Tarso con el Señor Jesús, dice que él solo vio una gran luz y después quedó ciego, ¿verdad? ¿Se recuerda? Pero aquí dice, ha visto en una visión. Le cerraron sus ojos literales, pero se le abrieron los espirituales. Amén. Pidámosle al Señor que nos abra nuestros ojos espirituales sin tener que cerrarnos los literales. Porque él no conocía que a quien estaba persiguiendo era Jesús. Él miraba que perseguía a los cristianos y los agarraba, los encarcelaba. En otros casos hasta estaba de acuerdo en que los mataran. Hermano, qué terrible. Y le dice en la visión, ¿verdad? Cuando se le aparece en el camino a Damasco, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Pero Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, a la iglesia. Mira, hermano, vienen días. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Porque vienen días de persecución para la iglesia. Ay, pastor, esto ya lo sabemos, y eso lo dice la Biblia, que vienen días de persecución. Sí, no, pero ahora, para los cristianos, para los cristianos a medias, eso no viene persecución. Porque lo que se está moviendo ahora, lo que se está gestando, y nadie se da cuenta, es ese movimiento, hermano, donde a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Es la legalización del pecado y la maldad. Eso es lo que se está gestando. Y hermano, vienen tiempos donde a los cristianos los van a perseguir. Que Dios nos ayude a estar fortalecidos y llenos y que nunca nos cansemos de testificar de Jesús. Pero los cristianos a medias, eso ni se van a dar cuenta. Pero hay un remanente que ama a Dios, que permanece fiel y que no tolera el pecado en la casa de Dios. Amén. Y eso es lo que está pasando. Mire, quisiera poder hablar con mayor claridad, pero vienen días donde el pecado va a ser tolerado hasta en la misma casa de Dios, en la iglesia, en las congregaciones. Ahí va a ser tolerado el pecado. No, pero es que también son humanos, son personas. Se está tolerando el pecado y el pecado no concuerda con Dios. Dios ama al pecador que se arrepiente, pero no que quiere seguir su vida pecando. Ok, entonces esta es una identidad de visión. Aquí dice que se le abrieron los ojos espirituales y tuvo una visión. Hermano, ¿en qué momento? En esa atmósfera de alabanza y adoración. Y le decía que Ananías, que fue y oró por él. Ananías significa aquel a quien Dios ha mostrado o ha favorecido con su gracia. Ay, hermano, mire, si no es por la gracia de Dios, ninguno de nosotros podemos avanzar. Por eso es que le digo, en estos tiempos tan difíciles, ahorita todavía no está bien marcado eso, pero vienen tiempos donde eso, hermano, va a ser una persecución para los cristianos. Y tenemos que aferrarnos de la gracia de Dios. Ok, Hechos 11:12 dice, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hombres fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. En la casa de Cornelio. Si usted se recuerda, el apóstol Pedro tiene una visión donde bajan un lienzo y habían diferentes clases de animales, ¿verdad? Reptiles, aves, muchas clases de animales. Y entonces Dios le dice, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro le dice, Señor, perdóname, pero nunca cosa inmunda de esas ha entrado en mi boca. No, Pedro, lo que yo ya limpié no lo llames inmundo. Y se fue, ¿verdad? Y dice que bajó 3 veces esa visión y él no entendía y estaba así como pidiéndole al Espíritu explicación, cuando en eso se aparecen unos hombres y le dicen, mira, te mandan a llamar. Y entonces aquí dice, él no los conocía, no sabía quiénes eran,
pero sabía que eran gentiles. Y como los judíos con los gentiles no se llevaban, es más, estaba prohibido por la ley que un judío entrara a la casa de un gentil. Hermano, corría el riesgo que lo sacaran de la sinagoga, que lo llamaran inmundo, que lo castigaran, pues, ¿verdad? Que lo rechazaran. Y entonces no lo hacían. Entonces, porque se contaminaban, hermano, incluso hasta los podían apedrear. Pero bueno. Y entonces estaba viendo Pedro a estas personas y tenía en su mente toda la ley, ¿verdad? Y entonces dice, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Oh, hermano, cuando el Espíritu Santo nos dice algo, llevámoslas de ganar. Nunca hagas nada sin que el Espíritu te dé testimonio. Qué hermoso es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. No hay que caminar tanto, hermano. Cuando el Espíritu Santo te guía, 1, 2, 3, y ya. Pero cuando está en el alma o en la carne hermano, o en uno mismo, pasas caminando 40 años en el desierto y no sales. Pero fíjese que entonces la casa de Cornelio, esta casa de Cornelio tiene una identidad en donde la gracia de Dios se manifestó. Cornelio, le decía, significa el que tiene un cuerno o varios cuernos. Y se recuerda que le dije, el cuerno es figura de autoridad. Y este hombre Cornelio era un centurión romano. Era hermano de la cohorte italiana. Era una persona o cohorte italiana, ¿verdad?, que tenía autoridad. Pero fíjese que a él no le importó que los demás, teniendo esa autoridad, no le importó que vieran que él creía en Jesús. Es más, lo invitó a llegar a su casa, al apóstol Pedro, para que le contara. Porque de hecho así, el ángel que le habló a Cornelio, le dijo, mira, manda a pide que llegue Pedro, ¿verdad? Cefas. Él te va a hablar cosas, dice, él te va a hablar cosas para que seas salvo tú y tu casa. Hermano. Y usted sabe que entonces en Hechos 2, ¿verdad? En Hechos 2 habla del Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo en el aposento alto. Todos eran judíos. Todos eran judíos. No había nadie de nosotros, es decir, gentiles, todos eran judíos. De hecho, la iglesia de Cristo, toda era judía. ¿Qué le parece? Y ahora los judíos no creen en Jesús. Entonces, fíjese. Pero acá en Hechos 11, cuando usted sigue leyendo y sigue leyendo, se da cuenta que Pedro empieza a predicarles y empieza a decirles quién es Jesús y a hablar. Y de repente el Espíritu Santo desciende sobre ellos, sobre los que estaban en la casa de Cornelio. Entiéndame, en la casa del gentil, los gentiles, la familia gentil, todos los que estaban ahí. Y dice que empezaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu Santo les da. O sea que hubo por favor, déjeme que se lo ponga así, pues, ¿verdad? No me vaya a juzgar. Pero es como decir que hubo un Pentecostés para los judíos y un Pentecostés para los gentiles. No lo menciona la Biblia así, pero el Espíritu Santo se manifestó igual. Hasta Pedro dice, bueno, pasó lo mismo que allá, el Espíritu Santo descendió y hablaron en lenguas. ¿Qué impide entonces que sean bautizados? Nada, si ya el Espíritu Santo los llenó. Entonces esta casa es una casa llena de gracia. Llena de gracia. Bueno, habría que ver las características de Cornelio. Cornelio ayudaba, Cornelio dice que daba limosnas, Cornelio trataba bien a las personas. Muchas características de Cornelio. Pero no es solamente por eso, porque ya le dije que no es por lo que hacemos, sino que es porque se manifestó la gracia de Dios en su vida. Bueno, y por último, quiero darle Hechos 21:8, dice, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista,
que era uno de los 7, nos quedamos con él. Ok, quiero enfatizar aquí en la casa de Felipe. Felipe significa, yo se lo he enseñado, ¿verdad? Muchas veces. Felipe significa el domador de caballos. El que doma los caballos, el domador. Y dice que Felipe era un evangelista. Entonces, el caballo representa el carácter. Muchas veces nosotros no vemos el mover de Dios en nuestra vida o en nuestra casa, como es familiar, ¿verdad? Por nuestro carácter. Porque tenemos un carácter desbocado como un caballo. Pero cuando hemos aprendido a que nuestro carácter se lo ponemos al Señor, para que Él nos esté domando, ¿verdad? O viene una manifestación de misericordia, porque dice que él era evangelista. Felipe, el evangelista. Y mire, el evangelista es aquel que tiene amor por las almas. Aquel que le habla a medio mundo, que le habla a todos de Cristo Jesús. No se cansa, no se avergüenza, aunque lo maltraten, aunque no lo escuchen, él de todas formas les habla. Y eso solo lo hace alguien que tiene amor por las almas. Eso solo lo hace alguien que se pone en el lugar de aquellos que no tienen a Jesús, porque se recuerda, yo no tenía a Jesús y a mí alguien me habló. Yo no sé quién te habló a ti de Jesús. Yo no sé cómo lo conociste, cómo fue ese primer contacto que tú tuviste con Él. Pero hermano, esta entonces es una identidad de misericordia. Que Dios derrame sobre su iglesia, sobre los hogares, una identidad de misericordia para que donde tú vayas, en tu trabajo, en la escuela, en donde juegas en la calle, hermano, a cualquier lugar que tú vas, siempre prediques de Cristo Jesús. Siempre testifiques del Señor Jesús, que no te dé vergüenza y tú eres cristiano. Sí, pero no tanto. ¿Por qué? Porque muchos se avergüenzan. No, tenemos que ser valientes. Porque esta identidad de misericordia la tienen aquellos que tienen amor por las almas. Entonces yo te preguntaría a ti, y ya con esto pues nos despedimos, ¿verdad? ¿Qué identidad tienes? ¿Qué identidad tiene tu casa? ¿Qué identidad personalmente tú tienes? ¿O cómo se identifica tu familia? ¿Tú lo sabes? Pero también me gustaría decirte cómo quisieras que se identificara tu casa. Y es ahí donde ponemos nuestra esperanza en el Señor Jesús. Como para decirle, Señor, yo anhelo que mi casa tenga identidad de obediencia, o para que tenga una identidad de hijo, identidad de siervo, que reconozca la bendición que tú has puesto, que aprenda a ser obediente, que camine en santidad, hermano, que tenga una identidad de visión espiritual, que entienda que la gracia es la que me ayuda y que sin misericordia, si yo no muestro misericordia, no voy a recibir misericordia. Entonces, yo te preguntaría ahí, o te retaría mejor, a que le digas al Señor con tus palabras, ¿cómo quisieras que se identificara tu vida y tu casa? Y que con eso le pidas la ayuda del Espíritu Santo para que si todavía no lo ves en tu casa, en tu familia, procures hasta que lo logres con la ayuda de Dios por medio de su Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tus bondades, por tus favores. Entendemos que no podemos hacer nada sin ti, Señor Jesús, que tu nombre es sobre todo nombre. Oh, precioso Jesús, por favor que esta palabra sembrada lleve abundante fruto en cada uno, Señor, a tiempo, y que produzca el 100 por 1, Señor, por favor. Permítenos que nuestra casa pueda experimentar la bendición que tú tienes preparada ya de antemano para nosotros. Mira a tu pueblo, Señor, como pastor bendecimos a tu pueblo, a los oyentes, Señor, que cada uno reciba la porción que le toca y que entienda que puede ministrarla a su familia, a su casa, a su cónyuge, a sus hijos. Hoy praya que no. Y te recuerdo, iglesia, aposento alto,
oyentes, amigos, hermanos, que no hay otro nombre más poderoso que el nombre de Jesús. Y por eso te cantamos aleluya. Sí, Señor. Precioso Jesús. Deja que Él entre en tu corazón, en tu casa, en tu familia. Oh, sí, Señor. Precioso nombre. ¿Por qué no le decimos tu nombre? Tu nombre trae virtud. Tu nombre trae virtud. Jesús, mi Jesús. Dígale aleluya. Más cántele aleluya. 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 Señor, mi Jesús. Gracias, Señor. Gracias, precioso Señor. Gracias por tus bondades, Señor. Te pido que la semilla de tu palabra sembrada en tu pueblo, en los oyentes, produzca el 100 por 1, Señor, por favor. Y que en ese maravilloso y poderoso nombre de Jesús se ha hecho el milagro del nuevo nacimiento, Señor, en cada uno. La sanidad, la fortaleza, en tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Tal vez tú, amigo, que nos ves y que nunca habías escuchado nada acerca de la identidad de tu casa, pero que entendiste el tema y quisieras ser partícipe de esta bendición, repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, yo estoy seguro que vas a empezar a tomar una identidad nueva cada día en Dios, tú y toda tu casa. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos www.ebenezeraposentoalto.org. Te invitamos para que todos los días domingos a las 2:30 de la tarde nos acompañes, vengas, hagamos fiesta a Jehová. A las 2:30 de la tarde tenemos nuestro servicio presencial y pronto, miércoles y viernes, vamos a tener nuestros servicios regulares también. Pero este domingo te queremos invitar al 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. A las 2:30 de la tarde tendremos nuestra reunión presencial. Ven con tu familia, con un corazón dispuesto. Y recuérdate que lo que el Señor está buscando son corazones que lo amen, que deseen ser visitados y bendecidos por Dios. Sé tú uno de ellos junto con tu familia y te esperamos este domingo. Te invito también para que visites nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube. Escucha la radio 24 horas. Y mira las diferentes cosas que tenemos en nuestra página web, el programa de niños, también puedes ver la videoteca donde están todos los temas. En fin, queremos que cuando visites nuestra página web puedas ser bendecido también ahí. Recuérdate entonces que el Señor está buscando corazones dispuestos, que lo amen en todo tiempo.
y así recibir bendición de Él en tu vida y en tu casa. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.